la dispensa para las situaciones de las personas que tienen falta permanente o transitoria de salud mental está en el artículo 405. Todo va a depender de la sentencia que se haya dictado restringiendo la capacidad, si es que esta persona ha pasado por el proceso de restricción de su capacidad. Si no se expidió o si se expide negando la capacidad, en el caso de que niegue la capacidad para contraer matrimonio, se puede requerir la solicitud de revisión de esa sentencia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en las normas vinculadas con la capacidad jurídica, la revisión debe ser periódica porque el establecimiento de este sistema se vincula con la posibilidad de contar con apoyos o salvaguardas necesarios que lleven a la persona con su capacidad mental disminuida a la recuperación de la capacidad total cuando eso es posible. Se evalúa en una audiencia de manera interdisciplinaria, así como cuando se hace la evaluación debe ser interdisciplinaria para restricción de la capacidad, si tiene capacidad de discernimiento suficiente para el acto de contraer matrimonio. Esto se basa en el artículo 12 de la Convención de las Personas con Discapacidad. Básicamente, volvemos al tema que para el matrimonio es necesario el discernimiento. Existen personas legitimadas por el Código, como existían antes, para oponerse a la celebración del matrimonio, no como ocurre en las novelas que irrumpen la Iglesia, sino bajo un sistema jurídicamente previsto y regulado. Es el derecho, la oposición es el derecho que la ley reconoce a los terceros para invocar, previo a la celebración del matrimonio, cuáles son los impedimentos legales que entienden que se dan en el caso y de ese modo impedir la celebración del acto. Solo pueden alegarse, solo y únicamente, esos impedimentos del 403 que vimos recién. Hay dos sistemas, uno es el de la oposición de estos terceros y otro es el de la denuncia. La diferencia es que en el de la denuncia, cualquier persona, cualquiera, no solamente los legitimados, pueden manifestar la oposición al matrimonio, pero esa manifestación la hacen ante el Ministerio Público. El Código no dice en quién recae esto del Ministerio Público, cuál es la figura del Ministerio Público que se va a hacer cargo de esto. Habrá legislaciones provinciales en las que sea el Ministerio Público Fiscal, que tiene a su cargo aún, de manera remanente, entiendo que en Neuquén es así también, la custodia del orden público, y habrá provincias en que esto no es así, que será a cargo de las asesorías de familia, los ministerios de menores, como se denomine, ¿cómo se llaman acá? ¿El ministerio de menores? La defensa pública, sí, pero tiene que ser el representante de... El defensor de los derechos del niño. Para las personas con capacidad restringida, ¿quién es? También, bueno, esa figura, tratándose de por ejemplo, de un impedimento de edad o de un impedimento de disminución de la capacidad, será ese el organismo encargado. Bueno, va a haber que hacer en todas las provincias muchos ajustes. Pero es ese Ministerio Público, ese oficial, ese funcionario público, el que va a tomar él la decisión si plantea o no la oposición, ¿se entiende? En cambio, encontrándose la oposición realizada o que pretende realizarla uno de los legitimados por la ley, esa oposición se realiza directamente ante el oficial público una vez que se ha presentado la solicitud para el matrimonio. Perdóname que te haga una consulta. Sí, discúlpame, acá. El tercero que denuncia, ¿sí? Y el funcionario, que es él quien va a decidir si acepta o no. Así es. O sea, no va en contra, porque suponte por ahí el cónyuge, los ascendientes y descendientes no tienen conocimiento, pero este tercero tiene pruebas fehacientes de impedimentos milimétricos. Se supone que vamos a estar ante funcionarios responsables que van a hacer las investigaciones del caso para ver cuán serio es. Siempre, digamos, vamos a partir de la buena fe. Después lo que pasa en la realidad, digamos... O sea, me llamó la atención... Son terceros, en realidad... Obviamente. Como ves, los impedimentos, los legitimados para los impedimentos son personas vinculadas con los contrayentes. Es posible que eso ocurra, pero bueno, se supone que el funcionario público indagará y tomará los recaudos del caso porque eventualmente va a ser su responsabilidad o su irresponsabilidad el no haber atendido esta denuncia y no haber efectuado la oposición necesaria. Los legitimados para la oposición de manera directa son el cónyuge, el ascendiente, el descendiente, los hermanos y también el Ministerio Público. Se realiza ante el registro civil donde se ha solicitado el turno para la celebración del matrimonio, puede ser verbal o escrita.
Si es verbal, el oficial público tiene la obligación de levantar acta y la presentación también puede ser escrita y se deben ofrecer las pruebas. ¿Qué pasa una vez realizada esa oposición? Bueno, de esa oposición se pone en conocimiento obviamente a los contrayentes, a aquellas personas que quieren contraer el matrimonio. Si esas personas, si los contrayentes o futuros contrayentes admiten la existencia del impedimento, el acto no se realiza. Se elabora un acta y el matrimonio no se celebra. Si esas personas no lo reconocen, se les confiere un plazo de 3 días para que expresen su ejercicio de derecho de defensa, expresen los motivos por los cuales se entiende que la oposición no es viable, se levanta un acta y se traslada o se dirige, se remite al juez competente. El juez competente, dilucida la cuestión, la resuelve jurídicamente y si es admisible el matrimonio no se celebra y si no es admisible el matrimonio se lleva a cabo. El juez competente al resolver tiene que remitir mediante oficio obviamente al registro del Estado civil. El procedimiento es sumarísimo, el que se realiza ante el juez, se corre vista por 3 días al Ministerio Público y, les dije recién, se remite la copia de la sentencia. El acta del matrimonio, bueno, el acta del matrimonio, los casados ya saben de qué se trata, los no casados, el artículo 420 establece expresamente qué es lo que debe contener: fecha, nombre, apellido, edad, los datos personales de los contrayentes, el estado civil, de sus respectivos padres, el lugar donde se va a celebrar el acta, si hay una situación que debió ser objeto de dispensa, por ejemplo, minoría de edad o capacidad mental restringida, debe constar en el instrumento, en el acta de matrimonio, los datos del oficial público, los testigos del acto. Recuerden, los testigos no son testigos personales de los contrayentes, son testigos del acto que se está celebrando. Y esto se agrega, la declaración de los contrayentes de si han celebrado o no convención matrimonial. Ustedes saben que a partir de este código se ha ampliado la capacidad negocial, no mucho, pero se ha ampliado, de los futuros contrayentes con la posibilidad de realizar convenciones matrimoniales. Ahora vamos a ver el alcance de esa, siempre libertad con responsabilidad y algunas restricciones. Y también la declaración de los contrayentes se han optado por el régimen de separación de bienes. La primera, la declaración si se han celebrado o no convención matrimonial, si hay convención matrimonial se incorpora también la copia de la escritura pública. Y si se ha optado por el régimen, si no manifiestan opción por el régimen de comunidad o por el régimen de separación, ustedes saben que el subsidiario es el régimen de comunidad porque es el que está instalado en nuestra sociedad. Ese acto se redacta en el momento que se celebra, debe ser firmado e inmediatamente ser entregado a los ya cónyuges, copia del acto de matrimonio y de la libreta de familia. El artículo 423 establece una regla general y las excepciones para la prueba del matrimonio. Es prueba del matrimonio el acta, el testimonio, su copia o certificado y la libreta de familia. Esto viene a derivar en una serie de cuestiones que sobre todo se dan en el ámbito judicial, si la libreta de familia es suficiente, si la libreta de familia es insuficiente, que a veces ni siquiera alcanzó con la ley de modificación del registro las interpretaciones. Bueno, el código esto lo resuelve porque este código también intenta en un montón creo que lo logra, en un montón de cuestiones, además de ser un código para la igualdad, ser un código para todo este complejo país, que es un país federal más o menos, en términos constitucionales podríamos discutir el federalismo, pero sí en términos normativos. Esto de la reserva de las provincias de alguna legislación determinada hace que, dependiendo del lugar, sean las interpretaciones jurídicas de algo que debiera ser uniforme. Bueno, en aquellas cosas vinculadas, o en aquellas cuestiones vinculadas con los derechos humanos que deben ser uniformes, este código soluciona muchísimos problemas. La posesión de Estado, digamos, además de estos instrumentos, se establece específicamente que cuando existe imposibilidad de presentar estos instrumentos, se puede aprobar por otros medios. Esos otros medios de prueba son aquellos que van a acreditar el título de Estado. El título de Estado es el instrumento, conjunto de instrumentos públicos de los cuales surge el Estado de familia.
que acreditan el matrimonio según la 26.413. Y esos instrumentos son oponibles erga omnes. ¿Qué pasa con la posesión de Estado? La posesión de Estado es insuficiente como prueba del matrimonio. Solo va a ser la posesión de Estado admitida como prueba en conjunción o junto con, el acta de matrimonio en aquella situación en que ese acta de matrimonio no haya observado la formalidad. Es decir, tenemos un acta de matrimonio que está viciado, digamos, desde el punto de vista, no que lleve a la inexistencia, a la nulidad del acto matrimonial, sino viciado. Por ejemplo, en muchos casos, esto lo vemos o lo ven ustedes si hacen sucesiones, que hay errores que tienen que ver con la designación de los contrayentes o con la fecha de su nacimiento. Bueno, esto más la posesión de Estado van a resultar pruebas suficientes para la prueba de la existencia del matrimonio. El acta del matrimonio con vicios y posesión de Estado hace que el matrimonio igualmente sea válido. Respecto de la inexistencia, de la distinción entre inexistencia y validez del matrimonio, bueno, matrimonio nulo es el que se celebra cuando hay impedimentos, o sea, están los impedimentos. No se formuló oposición, se celebra el matrimonio. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese matrimonio? Ese matrimonio puede ser declarado nulo. Ahora vamos a ver bajo qué situaciones. Y el matrimonio inexistente es el que se celebra faltando el consentimiento, es decir, la expresión de voluntad personal y conjunta expresada ante autoridad competente. Las nulidades. Este es un tema horrible, así que voy a tratar de hacerlo llevadero y de partida. Las nulidades siguen esta distinción de absolutas y relativas. Absolutas son las que afectan el orden público y relativas las que afectan un interés particular de alguno de los contrayentes o de algún tercero. ¿Cuáles son las absolutas y de orden público? La falta de aptitud nupcial o la falta de aptitud nupcial dada por el parentesco, por el impedimento del ligamen y, es decir, el parentesco con las líneas establecidas en el 403, el ligamen es el divorcio previamente no disuelto y la condena por homicidio. Las nulidades absolutas son imprescriptibles. Para el caso del parentesco, cualquiera sea el origen del vínculo, quiere decir esto que si el vínculo de parentesco con el ascendente con el que se contrajo o con el descendiente con el que se contrajo matrimonio en violación del orden público está basado en consanguinidad, esto ya sabemos es por la prohibición del incesto. Pero, ¿qué pasa con las técnicas de reproducción humana asistida? Donde no hay o puede no haber esta consanguinidad. De igual modo, existe el impedimento del ligamen que prohíbe la celebración del matrimonio. Y también en la adopción. Esta es una regla inamovible. ¿Quiénes están legitimados para solicitar la nulidad absoluta? Cualquiera de los cónyuges y aquellos legitimados para oponerse. Pero no puede ser declarada la nulidad de oficio como ha ocurrido en algunos fallos. Y aquellas nulidades relativas son vinculadas con el interés particular. Bueno, la persona que no tiene la edad de 18 años, la que no tiene discernimiento suficiente, son pasibles de ser sometidas a un proceso de nulidad de un matrimonio. ¿En qué supuestos? Bueno, uno de los cónyuges puede solicitar la nulidad relativa, está legitimado él porque tiene un interés él, cuando desconocía que el otro cónyuge estaba, por ejemplo, afectado con una cuestión relativa a su capacidad. Por ejemplo, una persona que se casa con otra persona que es psicótico. Desconocía ese estado hasta que se produce la revelación de ese hecho. Esa persona, ese cónyuge que contrajo matrimonio, está habilitado para requerir la nulidad del matrimonio. Pero en todo tiempo, no en todo tiempo, sino desde que conoce el padecimiento. Si el vicio que nulifica el acto es uno de los vicios de la voluntad, tiene una legitimación, cualquiera de los cónyuges, de 30 días a partir del cese de la convivencia. Es importante que si la convivencia se mantuvo en los matrimonios que son pasibles de nulidad, los plazos de caducidad no ocurren. Y de 1 año para demandar desde que cesó la convivencia. Si durante 30 días siguió conviviendo aún conociendo el vicio, caduca la posibilidad de demandar. Si dejó de convivir, tiene 1 año para demandar, para que se entienda. ¿Quiénes están demandados? Bueno, en el caso de la falta de edad de nubil,
el cónyuge menor de edad, los representantes que se podrían haber opuesto, como el ejemplo que daba la compañera, o el Ministerio Público. Los cónyuges, como dijimos, y los terceros también. Y la persona que sufrió error, dolor o violencia. ¿Qué pasa con la causal de impotencia, que antes existía en el Código? Bueno, la causal de impotencia generaba enormes dificultades en la prueba de esa causal, porque desde un punto de vista médico no siempre podía explicarse la causal de impotencia desde un lugar físico. A veces existían posibilidades de causal de impotencia vinculadas con la persona de que se trataba. No quiero entrar en estos temas escatológicos, pero estoy tratando de decirlo correctamente, de ser correcta. Dificultaba la prueba, era muy invasiva a la intimidad de las personas por el tema de que se trata específicamente, y además estaba en contraposición con la ley de matrimonio igualitario. Entonces la decisión legislativa fue el cese de la causal de impotencia como tal, desaparece del Código, con lo cual a los cónyuges que contraen matrimonio y luego luego de la consumación, no aparece la consumación, la causal de impotencia no puede ser invocada y solo les queda la vía del divorcio. ¿Cuáles son los efectos personales que genera el matrimonio? Y esto después a partir de los efectos vamos a ver qué pasa con el divorcio. Bueno, en el artículo 402, como dijimos, se establece la igualdad y no discriminación de trato. Primer efecto, la igualdad en el trato entre los cónyuges, el deber de cooperación y asistencia que tienen los cónyuges entre sí, la convivencia como proyecto común, con o sin cohabitación permanente. Después lo vamos a ver un poco mejor, pero me interesa poner de relevancia en este momento esto, porque ustedes saben que desaparecen las causales de divorcio y tenemos los 4 deberes que teníamos hasta el viernes pasado. Dentro de los 4 deberes que teníamos antes el viernes pasado que generaban consecuencias jurídicas estaba la convivencia. ¿Qué pasa? La cohabitación, perdón. ¿Qué pasa con el código actual en el 431? Este deber de convivencia está vinculado con lo que es el sentido del matrimonio, que es un proyecto de vida en común. Lo que sostiene un matrimonio es la decisión personal de dos individuos. Y lo que deja de sostener el matrimonio es esa misma decisión personal de los dos o de uno de ellos. Como digo, lo decía siempre yo cuando se iban a divorciar, cuando dos no quieren, uno solo no puede. Bueno, este es el sentido que trae el código. Entonces, la cohabitación, puede haber convivencia, es decir, proyecto de vida en común, con o sin cohabitación. Esto tiene que ver con, siempre pongo el ejemplo de una pareja amiga que tengo, él vive en una localidad y se dedica a trabajar en el petróleo. Y ella vive en la capital de la provincia y se dedica a ser funcionaria del gobierno. Ellos viven a 700 kilómetros de distancia, 2 hijos están con uno, la otra hija está con otro, y ellos siguen siendo una pareja, no tienen convivencia efectiva, tienen cohabitación ocasionalmente cuando se encuentran, y sin embargo siguen siendo una pareja. También nace el deber de coparentalidad, esto tiene que ver con la igualdad y además con las normas constitucionales, son los dos progenitores los que deben atender el cuidado de los hijos. Nace el uso del apellido, la posibilidad de uso con o sin, la modificación está acá, con o sin la preposición de, y con la posibilidad de que sean ambos los que utilicen el apellido. Yo no lo veo a Vícel llamándose Vícel González, pero bueno, existe la posibilidad. También nace la legitimación para requerir o para solicitar la ausencia con presunción de fallecimiento del cónyuge y la legitimación para determinar la capacidad jurídica y ser curador, siempre y cuando los cónyuges no se encuentren separados de hecho. Todo esto tiene que ver con los valores que les había hablado antes. También hay otros efectos dispersos a lo largo del código. Uno de los efectos es el cónyuge puede tomar la decisión sobre las exequias de su cónyuge difunto, siempre y cuando ese difunto no haya ejercido la posibilidad que también da el código de hacer la manifestación de voluntad correspondiente mediante directivas anticipadas, por ejemplo. Si eso no existe, nace el derecho para el cónyuge, pero este derecho va a estar siempre limitado con aquello que el cónyuge hubiese deseado que ocurriese, es decir, para que se entienda el ejemplo, mi cónyuge, si fallezco, puede requerir, si
yo no dije la directiva anticipada, que no me velen y que tenga un entierro tradicional, pero sabiendo, como sabe, que yo he manifestado que quiero que me cremen, debería ejercer ese derecho utilizando esta manifestación de voluntad que en vida hizo el cónyuge. También el esposo o la esposa puede continuar las acciones de protección del nombre, son acciones personalísimas, pero si fallece el cónyuge, su viuda o viudo puede continuar esas acciones. Puede demandar daños y perjuicios en caso de muerte en cónyuge en aquellas situaciones en que el código lo establece. El cónyuge también está establecido que puede ser una de las personas legitimadas para la afectación del bien de familia como beneficiario. También nace el derecho alimentario y comunicacional derivado del parentesco por afinidad y la cooperación con la crianza y delegación de la responsabilidad parental, que ya lo vimos, y también con el matrimonio nacen ciertas incompatibilidades vinculadas con el vínculo conyugal. Para dar un ejemplo, un juez no puede nombrar tutor de una persona una persona menor de edad a su propio cónyuge, o no puede ser testigo el cónyuge del escribano autorizante. Bueno, los efectos de la nulidad matrimonial. Hay 3 tipos de efectos. No, perdón. Dependiendo. No hay tipos de efectos, hay muchos efectos. Pero dependiendo si existe buena fe de uno solo de los dos cónyuges, buena fe de uno solo de los dos cónyuges o mala fe de ambos cónyuges, serán los efectos. El artículo 426 establece que la nulidad matrimonial y la buena o mala fe de los cónyuges no perjudica los derechos adquiridos por los terceros que de buena fe hayan contratado con el cónyuge. Se protege a los terceros. ¿Qué es la buena fe? Básicamente la buena fe es un obrar diligente. La ignorancia, esta es otra novedad, se establece en el 327 qué es la buena fe. La buena fe consiste en la ignorancia o error de hecho excusable y contemporáneo a la celebración del matrimonio sobre el impedimento o la circunstancia que causa la nulidad o en haberlo contraído bajo la violencia de otro contrayente o tercero. En el caso de ignorancia o error, se analizará si hubo obrar diligente por parte de quien lo realizó. ¿Qué pasa cuando hay buena fe? Es decir, los dos contrayentes de buena fe celebran su matrimonio. Todos los efectos son válidos, hasta la sentencia que declara la nulidad del matrimonio. Esa sentencia de nulidad de matrimonio disuelve el régimen matrimonial que hayan elegido, sea de separación, sea de comunidad, que hayan elegido o que se aplique supletoriamente, y si se produce a partir de la sentencia que declara nulidad, si se produce un desequilibrio manifiesto entre la situación patrimonial que tenían los cónyuges, nace la posibilidad de la compensación económica. La compensación económica es una figura que procede tanto en la nulidad como en el divorcio como en las uniones convivenciales. En el caso de que exista buena fe de un cónyuge, esta es una sentencia del año pasado, tiene menos de un año, se trataba de un matrimonio celebrado en la ciudad de Las Vegas, donde el cónyuge, donde se reconoce la buena fe de la actora y la mala fe del cónyuge demandado, porque no pudo probar que su cónyuge conocía el impedimento del ligamen. Este señor estaba casado, se casaron en Las Vegas, le dijo a la señora que no tenía el impedimento del ligamen, cuando ella se entera, plantea la nulidad. Le hacen lugar a la nulidad de la mujer, estableciendo que el artículo 224 del Código Civil derogado, en ese artículo la buena fe radicaba en el desconocimiento del impedimento o la circunstancia que provoca la invalidez. Se lo tuvo por probado, se hizo lugar a la demanda. El matrimonio produce hasta el día de la sentencia todos los efectos del matrimonio válido, como dijimos, solo respecto del cónyuge de buena fe. La nulidad otorga al cónyuge de buena fe la posibilidad de solicitar las compensaciones económicas. Puede revocar aquellas donaciones que se haya hecho como dentro de las convenciones prematrimoniales, y además aquí sí está expresamente establecido que puede el cónyuge de buena fe demandar por daños y perjuicios al de mala fe y también a los terceros que hayan provocado el error, el dolo o la violencia. Si los cónyuges hubiesen estado por convención o por utilización del régimen suplementario al régimen de comunidad, pueden optar porque el matrimonio por considerar que el matrimonio se rigió por el régimen de separación de bienes. Esto es una posibilidad que se le da al cónyuge de buena fe. Bueno, usted estaba con el régimen de comunidad, pero porque tiene una sentencia nula puede optar y puede decir que no, que se mantenga
si es otro taiga, separación de bienes. Puede también liquidar esos bienes con el régimen de comunidad o puede exigir la demostración de los aportes de cada cónyuge para dividir los bienes como si se tratase de una sociedad no constituida regularmente. Esto es para una especie de recomposición o protección de los derechos económicos del cónyuge de buena fe. ¿Y qué pasa si los dos cónyuges son de mala fe? El matrimonio no produce efecto alguno. Las convenciones matrimoniales que se hubiesen celebrado quedan sin efecto, siempre resguardando los derechos de terceros, y los bienes adquiridos hasta la nulidad se distribuyen como si se tratara de una sociedad no constituida regularmente. Algunos otros efectos de la celebración del matrimonio. Aquellos jóvenes menores de los 18 años, con autorización de 16 a 18, con autorización de los progenitores, o menos de 16, o autorización supletoria por dispensa, al partir de la celebración del matrimonio, quedan equiparados, quedan emancipados y equiparados a quienes adquieren la mayoría de edad. Esta emancipación es irrevocable. Y la nulidad del matrimonio, este es uno de los efectos de la nulidad donde no se aplica, no deja sin efecto la emancipación para el cónyuge de buena fe. Para el de mala fe, cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada. ¿Qué pasa con el apellido? Se establece que si el matrimonio ha sido declarado nulo, no puede el cónyuge continuar usando el apellido del otro, excepto, siempre hay una excepción, razones, motivos o razones por los cuales se los autorice judicialmente. ¿Qué pasa con la responsabilidad parental en los matrimonios nulos? Bueno, se aplica el principio general. Si hay hijos nacidos de un matrimonio nulo, la responsabilidad parental sigue siendo, en principio, compartida. Esto es lo que dice el 641. Dice, en caso de separación de hecho, divorcio o nulidad de matrimonio, el ejercicio de la responsabilidad parental corresponde a ambos progenitores. Se presume que los actos que realiza uno se encuentran con el consentimiento del otro, y el 641, en última parte, establece que por voluntad de los progenitores, es decir, si los dos están de acuerdo, aunque su matrimonio sea nulo, o por decisión judicial, siempre en interés del hijo, se puede atribuir a uno solo de ellos. Si tenemos, por ejemplo, un cónyuge de buena fe y un cónyuge de mala fe, es probable que se atribuya el ejercicio de responsabilidad parental al de buena fe. También se pueden establecer de distintas modalidades. ¿Y qué pasa con el cuidado personal de los hijos? Ustedes saben que una cosa es el ejercicio de la responsabilidad parental y otro el cuidado personal. Y es bastante engorroso entender el sistema, que no es complicado, pero con este cambio terminológico a veces cuesta un poco. El cuidado personal también debe ser compartido, porque esto es constitucional, el ejercicio de la responsabilidad, de la coparentalidad y la igualdad en los deberes de los progenitores, con la modalidad indistinta, es decir, como cuando convivían aunque el matrimonio haya sido declarado nulo. Esa regla puede ser modificada a pedido de alguno de los partes con intervención judicial y siempre en función de lo que resulte el mejor interés para ese niño, es decir, que no le resulte perjudicial, que sea viable la excepción y que la modalidad de cuidado sea no indistinta sino alternada. ¿Qué pasa con el derecho hereditario entre los matrimonios nulos? Cesa el derecho hereditario en todos los casos de nulidad, a partir de la sentencia. El cónyuge de buena fe conserva el derecho hereditario si el otro fallece una vez que está iniciada la demanda, pero no hay sentencia. Es decir, demanda de nulidad de matrimonio. El cónyuge demandado fallece, si era de buena fe, el cónyuge que demanda, si era de buena fe, conserva la vocación hereditaria. ¿Qué ocurre si se produce la muerte habiéndose iniciado la demanda de nulidad y antes del dictado de la sentencia? También goza del derecho hereditario.